tal y como defiendo en el vídeo de si leer nos hace mejores, además de sus estudiadísimos beneficios, la lectura tiene entre sus infinitas ventajas la capacidad para hacernos más felices. Y por ello, como inauguración de esta nueva serie de vídeos que publicaré cada mes recomendando algunas de mis lecturas predilectas, voy a empezar por una selección de los libros que más feliz me ha hecho leer y a cuya lectura vuelvo siempre que tengo oportunidad. Mi familia y otros animales. Empiezo por este libro cuya relectura y descubrimiento de la segunda y tercera parte me ha hecho bastante feliz últimamente. Se trata de la historia verídica de una familia bastante peculiar que decide abandonar el inhóspito clima de Inglaterra y trasladarse a Corfú. Y hace unos años se hizo una serie que no está mal, que se centra en la historia de la madre, pero que para mí pierde lo más interesante y especial de este libro, que es que todo está narrado desde la perspectiva del más joven de la familia, Gerald Darrell, que en ese momento tenía 11 años y ya era un gran amante de la naturaleza, un biólogo naturalista en potencia, y que combina el relato de divertidísimas anécdotas relativas al establecimiento de la familia en Corfú con bellísimas descripciones de la flora, pero sobre todo la fauna que va a ir descubriendo en sus exploraciones. Y este libro no solo nos transporta a la mejor de las infancias posibles, sino que nos transmite, nos contagia esa mirada llena de asombro de quien descubre, observa, contempla el mundo con los ojos de un niño. Y voy a leer unos breves fragmentos del principio para terminar de convenceros para que leáis esta fantástica novela. No puede uno escribir prosa inmortal en una atmósfera de lamentaciones y eucalipto. Lo que todos necesitamos, dijo Larry reanudando sus pasos, es sol, un lugar donde poder crecer. Exageras, Larry, dijo mamá en tono ofendido. De cualquier forma, yo no me puedo ir así como así. Hay cosas que hacer en esta casa. ¿Cosas? ¿Qué cosas, diablos? ¡Véndela! Pero hijo, no puedo, dijo mamá escandalizada. ¿Por qué no? Porque acabo de comprarla. Mejor, así la vendes a estrenar. No seas ridículo, querido, dijo mamá con firmeza. Eso ni pensarlo, sería una locura. De modo que vendimos la casa y huimos del triste verano inglés como una bandada de golondrinas migratorias. La casa de los espíritus. Esta novela de Isabel Allende fue una de las primeras que leí en mi adolescencia después de un periodo de sequía de un par de años en los que dejé de leer, que casualmente, o no tan casualmente, coincidió con la etapa en la que más perdida me sentía en la vida. Y gracias a esta novela no solo no perdí el tren de la lectura para siempre, sino que además me hizo descubrir el realismo mágico, una tendencia de origen hispanoamericano en la que lo real y lo sobrenatural se entrelazan y conviven en paz y armonía con la vida cotidiana de los personajes. Y esta corriente, esta combinación de lo real maravilloso, conectó tan profundamente conmigo que me hizo sumergirme en la narrativa hispanoamericana. Una fuente inagotable de descubrimiento de tesoros como 100 años de soledad o El amor en tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, Como agua para chocolate de Laura Esquivel, Pedro Páramo de Juan Rulfo, los cuentos fantásticos de Borges. Y podría seguir añadiendo lecturas hasta crear todo un Aleph que tuvo como génesis, como origen, el descubrimiento de la Casa de los Espíritus. Esta historia con clara influencia de 100 años de soledad, pero mucho menos complicada y liosa de seguir, se desarrolla en un país sudamericano que se sobreentiende que se trata de Chile y abarca varias generaciones de la familia Trueba a lo largo del siglo XX. La trama se centra en Esteban Trueba y Clara del Valle, que se enamoran pese a las diferencias sociales y económicas entre ambos. Con varios elementos en común con 100 años de soledad, como la saga familiar como excusa para abordar diferentes temáticas o la utilización de elementos simbólicos y míticos o la fusión entre lo personal y lo político, La Casa de los Espíritus se despega con creces de 100 años de soledad por el estilo propio y único de la autora y un tratamiento más profundo de temas como las desigualdades sociales, la injusticia política, la emancipación de la mujer a través de personajes como Clara o Alba que desafían las expectativas sociales
y la importancia de la escritura como herramienta que nos permite vencer el paso del tiempo y el olvido y que en definitiva puede salvarnos, tal y como se adelanta en el mismísimo comienzo de la obra. Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda, escribía también las trivialidades, sin sospechar que 50 años después sus cuadernos me servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto. Crónicas marcianas. En su prólogo a la edición española del libro, Borges se pregunta lo siguiente: ¿qué ha hecho este hombre de Illinois para que al cerrar las páginas de su libro los episodios de conquista de otro planeta me pueblen de terror y de soledad? Pero para ser justo, yo creo que la lectura de esta serie de relatos independientes con el planeta Marte como escenario en común despierta a los lectores y, al menos en mí, sobre todo placer y emoción de la que terminas totalmente empapado, como le pasa a uno de los personajes de estos relatos. Estoy entumecido y cansado. Hoy han ocurrido demasiadas cosas. Me siento como si hubiera pasado 48 horas bajo una lluvia torrencial, sin paraguas ni impermeable. Estoy empapado hasta los huesos de emoción. Bradbury, con su estilo directo y sencillo, sin grandes alardes estilísticos, pero a la vez deliciosamente poético, se las ingenia para meternos en un cohete que nos conduce directamente hacia alguna de las preguntas, cuestiones que nos acompañan a lo largo de toda la vida. Crónicas marcianas es un libro al que siempre me encanta volver y que siempre termino llevándome algo nuevo y sobre todo una sensación de agradecimiento infinito hacia esas historias que, a pesar de llevarnos a lugares muy lejanos, nos acercan a lo más profundo e íntimo de nosotros mismos. Me parece que los marcianos eran bastante ingenuos. Solo cuando les convenía. Renunciaron a destruirlo todo, a humillarlo todo. Combinaron religión, arte y ciencia, pues la ciencia no es más que la investigación de un milagro inexplicable y el arte la interpretación de ese milagro. La ciencia entre ellos no se opuso a la belleza. Con la música, a otra parte. La fantasía no es una forma de evadirse de la realidad, sino un modo más agradable de acercarse a ella. Michael Ende. Aunque en algún momento también dedicaré un vídeo entero a hablar de mis libros favoritos de literatura fantástica, en este vídeo me apetece aprovechar para incluir algunos libros que, por ser catalogados como juveniles, son denostados, son minusvalorados y que son precisamente los que más nos pueden hacer disfrutar. Por eso quiero aprovechar para reivindicar, no por supuesto toda la literatura juvenil, pero sí algunos de los autores y autoras que más felicidad han proporcionado a niños y adultos de todos los tiempos. A uno de mis favoritísimos, Michael Ende, ya le dedicamos todo un vídeo hablando sobre su fantástica novela de Momo, que es de esos libros que, como El Principito, se disfrutan y te gustan sin entender del todo cuando eres pequeño, pero es cuando eres adulto el momento en el que mejor lo entiendes y más deleite te proporciona esta lectura, porque al final pues tienen varios niveles de comprensión. Otro libro en esta estela que quiero recomendar también es Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, una reescritura divertidísima y muy poética de la historia de Caperucita Roja, pero en las calles de Manhattan. También aprovecho para barrer un poco para casa y recomendar un libro de mi abuelo, escritor de literatura juvenil, y que me hace especialmente feliz. Se llama Con la música a otra parte, por el pequeño detalle de que yo soy la protagonista o uno de los personajes principales de este libro. Este es un libro que ganó el premio a la Delta y en la entrega de este premio tan importante pues yo me subí ahí al escenario en las rodillas de mi abuelo, un poco pensando que yo también me merecía un poco de compartir ese protagonismo, y allí que me subí con 7 años. Don Quijote. Y termino con el libro que me sigue proporcionando felicidad infinita cada vez que vuelvo a recorrer sus páginas. Y como ya le dediqué un vídeo entero hace unas semanas a hablar de los temas principales, las mejores frases y algunas claves para disfrutar más de su lectura, simplemente me gustaría añadir, para todos aquellos que no hayáis leído todavía este libro, pues qué suerte
porque si conseguís vencer la barrera del lenguaje un poco complejo por tratarse pues al final de un texto del siglo XVII y las historias que en la primera parte pues nos van a sacar un poco de la trama principal, os vais a encontrar con un territorio literario infinitamente maravilloso por explorar y que una vez conquistado os aseguro que puede volverse un verdadero hogar, un hogar al que siempre podremos volver y ser felices, sentirnos en casa. Y antes de llegar al final del vídeo os animo a poner en los comentarios vuestras propias recomendaciones de aquellas lecturas que os hacen disfrutar, que os hacen sentir placer y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Sole Lecturas, mucho más que solo lecturas.